Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora del lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor canino en Instagram. Y como siempre, chiquillos, bienvenidos todos. Hoy me acompaña mi amigo y colega Román Urrutia. Ahí lo encuentran en Instagram como @rom.doctrainer. Ron.doctrainer es con M, no es con N como la bebida, no es como el de gente está pensando en alcohol, no, es Claro, con Rom de M. Román con M. Exacto, de mamá. Mamá. Exactamente. Y bueno, también acá el grosero del grupo, porque además yo soy el único que dice grosería en este podcast y parece que hay personas que no les gusta. Ahí nos dejaron un Eso comentario. pareciera ser. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una encuesta. Mire, chicos, por ahí un usuario dijo, Podemos colocar encuestas en Spotify, entonces pueden marcar sí o no. bueno, eso, vamos a dejar eso. Vamos a dejar ahí la encuesta si les gustan las conversaciones orgánicas que incluyen los tacazos, como le dicen los españoles, los mierdazos, las groserías, etcétera, etcétera, una cosa más orgánica, o ustedes requieren pues un ambiente un poco más académico en donde hablemos únicamente con términos bien expresados, con un léxico bien desarrollado en nuestro podcast académico con PhD. Claro que sí, por supuesto que se puede. Pero bueno, alguien nos dejó así como, pues yo sé que soy consciente de cómo se titula el episodio pasado, que era como consejos de mierda. Sin Claro, embargo, a medio podcast me fastidié de tanta repetición de groserías. Lástima porque el conversatorio informativo puede contener temas muy útiles, pero es innecesario e hiper repetitivo el exceso de mierdazos. Mierdazos. Bueno, me encantó la palabra, por cierto. Lo siento, querida Jess. Trataremos de ser mejores y más educados. Gracias por tu comentario. Me encanta. aquí tengo un botoncito para ello. Exacto. Bueno, buenísimo. Chicos, como estamos ¿Qué tan nos convoca el día de cansados, hoy? ¿Qué nos convoca el día de hoy? Estamos cansados de qué, de la exacto. vida, de la existencia, de las Coño, malas sí, noticias en el mundo. tú sabes que yo creo que estoy cansado de escucharme a mí mismo decir mierdazos hablando de todo. Y entonces, a veces está bueno conversar con Gustavo y qué sé yo, pero bueno, ya era hora, pues, de hablar Sí, con vamos a otras abrir un personas. GoFunding para que Román pueda tomar unas clases de oratoria. Sí, como que vamos a poner unos tips. Yo voy a tener que poner una multa de 1 centavo por cada mierdazo que diga, ya incluyendo esto. Ok. Entonces, Pero bien, ¿qué nos eh, trae el día de hoy? A ver. estamos cansados de hablar con nosotros y trajimos a este episodio a nada más y nada menos que el carismatiquísimo Fred HP, entrenador from Venezuela to Miami, 103, claro que sí. Represent, bravo, bienvenido, Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido, Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Y bueno, quiero arrancar diciendo de una vez a esa persona que se puede mamar un bicho. Así de simple. O sea, un Porque gusano, seguramente, un mosquito, exacto, una cosa de eso, una un- mariposa, una polilla. una mariquita, el También, también. animal, el insecto, pues. Hasta aquí grabamos nosotros. Episodio 106 marca el final de nuestro. Bueno, No, querido no, no, Freddy, no, muchísimas no, gracias. no tiren hate, eso es muy feo. Eso es peor que decir groserías. Bueno, pero Así es. era una opinión sincera. Esta persona dice, "Coño, hubiera parecido más informativo si no estuviera". Pero bueno, es una cuestión de Exacto. criterio. Ustedes nos dicen qué es lo que prefieren, querida audiencia. Entonces, querido Freddy, nos encanta que estés por acá. Gracias. Así que, bueno, vamos a arrancar como siempre, dándole la batuta a Gustavo para que nos cuentes un poco de ti. Entonces, Gustavo, lead the beat, bro. El pase. Adelante, estudio. Adelante, estudio. A ver, Freddy, qué bueno tenerte por aquí el día de hoy. Somos muy fan de tu trabajo, pero solemos empezar el podcast de la siguiente manera, ¿vale? Un poco entendiendo cuál es tu historia, es decir, de dónde vienes, cómo llegas al mundo de la educación canina, porque lo que hemos visto con los invitados es que hay gente que viene de todos lados, de la gastronomía, del derecho, de la ingeniería. Román es diseñador, yo soy psicólogo y todos tenemos una historia de cómo llegamos a donde estamos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, hemos tenido como 2 o 3 que han sido desde siempre mundo de perro, pero han sido los menos. Ujú, Pero en ese ujú. sentido, Freddy, nos gustaría como conocer tu trayectoria. ¿Qué nos puedes contar de cómo llegas a ser el educador que eres hoy día? Em, Nada, de antemano, gracias por invitarme. Honestamente, también soy muy fan del trabajo de ustedes y creo que te lo dije cuando me mandaste el mensaje, esperé este momento toda mi vida. Y es cierto. Em,
Fíjate, yo tengo mucho tiempo en el mundo de perros, pero no inicié como entrenador. Empecé em, como voluntario en una fundación de rescate eh, en Barquisimeto, que es donde nací. Soy guarito, pero he perdido un poco el acento. Mm. Y digamos que gracias a mi primera perra, que se llama Bonita, incursioné en el mundo de la educación canina porque yo era un desastre de dueño y ella se portaba muy mal. El primer año, pues, desastroso, horrible, como ya ustedes se pueden imaginar cómo es una situación así. Y al momento en que mi mamá me dice, mira, si esta perrita no se porta bien, vamos a tener que regalarla. Y bueno, ahí comencé a ver mucho César Millán, que mal o bien a mucha gente no le gusta o no compre, o, digamos, no apoya sus técnicas o algo por el estilo. Pero en ese momento yo literal me sentaba con un cuadernito a anotar todo lo que él decía en el encantador de perros y, y me funcionó bastante bien. Desde allí, mis amigos empezaron a ver cómo fue el cambio de Bonnie y me comenzaron a pedir consejos, como que, "Hey, ¿qué hago con esto, lo otro?" Y yo, nada, dale, y costillazo. Ya. Entonces, digamos, fue desarrollándose mucho una habilidad que yo no comprendía del todo y que me salía muy bien. Eh, Esta fundación me empieza a dar mucha visibilidad porque es una de las primeras fundaciones de rescate animal en Barquisimeto. Eh, y ya me empieza a dar publicidad como que nos va a acompañar el educador canino Freddy Hernández. Y yo así, ¿what? Mm. O sea, ¿El A ese quién? nivel. sí, y ojo, esto fue el primer año de que yo comienzo a incursionar, ¿no? Evidentemente, no sabía absolutamente nada más allá de lo que aprendí para aplicarlo para mí mismo. Y bueno, fue como que me la creí, me monté en esa ola y comencé a responder a como esas solicitudes de personas que necesitaban ayuda. Em, Viéndolo desde acá, desde esa perspectiva, casi más de 15 años atrás, yo digo, yo estaba loco. Yo, o sea, me lancé en esa misión y claro, muchas mordidas, muchos errores, muchas cosas, pero me encantaba la sensación de adrenalina, de que estaba ayudando a alguien. Al sol de hoy tengo clientes todavía de esa época que mantenemos contactos. Creo que tengo un privilegio, si se puede llamar así, y es que por empezar en esa época, pues conocí perros cachorros que ya son ancianitos o ya fallecieron y estuve literalmente toda la vida del perro como siendo su trainer. Wow. Y pues a pesar de que fue bastante atropellado al inicio, em, creo que si no hubiese sido así, pues no me hubiese llevado toda la experiencia que pude rescatar de esa época. Y bueno, luego que me capacito, me certifico como entrenador con Carlos Betancourt en Venezuela, em, decido venirme acá por temas políticos de que ya sabemos. Y aquí yo digo, nada, yo voy a entrenar perros en Estados Unidos porque eso es lo único que yo sé hacer. Yo no voy a estar lavando platos ni lavando carros. Bueno, no me puse a lavar carros, pero me puse a lavar perros. O sea, yo no tenía idea de lo que era la peluquería canina tampoco. De hecho, hasta la condenaba. Yo decía, Ujú. yo, está bañando un perro, cortándole el pelo, una tijera, no, no. No. Bueno, me tocó hacerlo porque evidentemente em, no sabía, no tenía habilidades como para
desarrollar otra labor, otra actividad. Y como que, bueno, estoy en contacto con los perros y que acá en Estados Unidos el mercado de las mascotas no está muy bien regulado realmente. Y Ujú. bueno, em, también inicié en ese mundo como que de manera muy atropellada, porque la señora que en ese momento me da trabajo, me dice, ¿sabes bañar perros? ¿Sabes cortar perros? Y yo, no. Ok, ponte ahí en la bañera. Mira, le echas champú y le echas, y aquí agarras la tijera y le das, ta, ta, y yo así, ¿ya? Sí, Uy. sí, sí, ya, dale. A los 3 días ya me soltaron en un mobile grooming por ahí, o sea, y yo así como que, wow, esta vaina. Bien al rompe la vaina, ¿no? No, no, Directo. pero, Sí. y hasta, o sea, yo ahí en ese momento era un poco más consciente y dije como que esto es peligroso. O sea, Claro. como una persona sin experiencia absoluta en el área va a manipular un perro desconocido, porque ahí te dan la cita y, bueno, fulanito de tal, y el perro, Maxi. Y Maxi es un schnauzer de 7 años, anudado y vaina, y yo así como que, wow. Bueno, nuevamente incursioné en ese mundo desconocido, pero ya tenía la experiencia del trato hacia clientes, del trato y el manejo de los perros especialmente agresivos o con problemas de agresión. Y ahí hubo como eso fue un game changer en sentido de que las personas que normalmente tenían problemas o notaban que el perro no disfrutaba del todo la peluquería, Ujú. cuando lo atendía yo, el perro salía diferente. Sí, el perro llegaba un poco más relajado, llegaba Ujú. como que con un aura distinta y las Ujú. personas lo empezaron a notar. Y básicamente era porque yo me tomaba el tiempo necesario para que el perro entendiera la situación, ¿sí? Y no es más que simplemente dejar correr un poco más el agua, eh, entender que cuando no está disfrutando la manipulación, pues un poco más lento, un poco más, menos brusco, porque en en ese momento el groomer está en automático y pues baña al perro y el secador a toda mecha. Esas cosas yo las identifiqué y comencé a descartar lo que no me servía. Y digamos Ujú. que pude crear como no un estándar, un esquema distinto, que es el cual aplico hoy en día y que me dio me llevó a tantas personas aquí en Miami. Okey. Eh, y bueno, de ahí me hice primero acá en Miami el nombre de Fre HP, el chamo que baña a los perros agresivos. Y ya decidí en algún punto decir, como que, mira, el grooming me apasiona, me gusta, pero no es lo que yo vine a hacer. O sea, no es lo que yo No era tu propósito. realmente, exacto, quería, quería como encarrilarme otra vez en lo que me apasionaba más, que era el comportamiento. Ujú. Y ahí decidí, pues, abrirme, comenzar a promocionarme más como entrenador. Y, y bueno, aquí estoy con 7 perros hoy en día, 7 perros. que me acompañan, sí, que me acompañan en esta travesía, pero la verdad es que he llegado a muchos hogares, he logrado tener un nicho bastante fuerte y consolidado, solo por Igual a promover una filosofía muy clara, ¿sí? Esa es la realidad. igual ahí, Fred, como que una de las cosas que, bueno, que también me llama la atención es que has, de todas formas, ¿no? Y se ve, has podido como cultivar una cuenta con un número de seguidores importante, sobre todo para una cosa como que puede ser tan, digamos, tan, no sé si decir
poco interesante, pero que digamos que no es una cuenta de twerking, no es una cuenta de baile, no es una cuenta, Sí, ¿sabes? exacto. Sino de fucking grooming, y educación canina, que pues, sabemos esta es una industria que sí puede llamar mucho la atención, pero que en verdad como construir una cuenta de 100.000 seguidores para arriba tampoco es que es fácil. Porque de nuevo, no es una industria así como, wow, qué interesante esto, a menos que seas un friki de los perros, que te guste la cosa y está bien, pero no es A el menos promedio. que seas the canine professor. A menos que sea de Kane, el profesor, el chico de la barba. Pero por supuesto, ¿no? Es como... Fíjate, ahí hay algo muy importante que resaltar. Em, las personas que conozco de este medio que tienen cierta relevancia en redes sociales es porque siempre hay algo particular que atrapa a la gente. Pues Gustavo, la barba es como que el gancho El gancho. primordial. O sea, no hay nadie que no vaya a recordar la barba y el nombre que yo dije, cuando yo vi por primera vez tu Instagram, yo dije, qué bola. O sea, el profesor Canino, Dios, súper bien. Y creo que eso es lo que ha marcado la diferencia entre otras cuentas de, de por qué la gente se queda atrapada. Y es que, bueno, atrapada no, pues como que Como que se quedan. se Bueno, queda sí que, sí. devotamente, aquí no secuestramos a nadie, eh, por la personalidad de repente del que está al cargo de la cuenta, por la forma de explicar, y ahí es donde yo me desenvuelvo muy bien. Yo trato de traer todo lo que sé, lo que estudié, la información técnica, teorías, etcétera, al criollo, o sea, se lo pongo en un pabellón a la gente como que, mira, esto es, ya, no te vayas para otro lado, no, que yo vi el cuadrante, no le pares bola al cuadrante, ven acá, tu perro es aquí, ya, no te salgas de esto. Entonces, ahí es donde la comunidad se ha mantenido muy, muy fuerte y muy fiel. Mira, qué interesante. Eso está bueno, bueno como de el, porque bueno, además entiendo que por lo que veo, ¿no? Y aquí corrígeme si me equivoco, pero independientemente de que tú estás en Miami y todo el cuento, yo lo que he visto también es que no solo por cómo te diriges, asumo que también el grueso de tu audiencia es venezolano, muy probablemente, y me Sí, imagino sí. que el grueso de los clientes, ¿no? Es como hacia allá el target. Sí, 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 Pero cien por ciento. está cool porque igual un poco como que te permite hablarles en su propio idioma y desglosar en simple, ¿no? Y en, digamos, en español venezolano llano, una Ujú. cosa tan compleja como es que hablar de conducta, ¿no? Sí. Entonces, tú sabes, yo creo que no es un ejercicio sencillo tomar conceptos complejos y ponerlos en lenguaje llano. Como que, No, no ¿sabes? es tan sencillo como parece. No es tan sencillo. Y tú lo mencionaste, algo tan complejo como la educación canina, que de Mm. hecho uno de los primeros episodios del podcast de ustedes, bueno, de este podcast, eh, me encantó tanto la forma en que primero comenzaron a explicar el cuadrante y de repente ya no era un cuadrante, esa vaina era un cuaderno de matemáticas cuadriculado, o sea, una vaina, y no, sí, el tiempo, la intensidad, no sé qué, y yo, claro, o sea, y yo dije, ¿cómo tú le explicas eso a una persona que todavía piensa que si agarras al perro por el pellejo es de raza, si chilla o no? O sea, Claro. no lo puedes y no lo puedes sumergir en ese mundo. Tienes Claro, que simplificárselo. está bueno, man, está bueno eso. Y en ese sentido, Freddy, ¿cómo? Porque de nuevo, pasaste de refugio a como, bueno, ir desarrollando medio naturalmente unos talentos, como unas habilidades, bien empíricamente, y Empíricamente. después fuiste a estudiar con este caballero, con este yo la verdad no lo conozco, siéndote bien sincero, Carlos Carlos Betancourt. Betancourt. Carlos Este, Betancourt es pionero en Venezuela en el mira, entrenamiento canino, muy, muy Sí, reconocido por cierta generación, o sea, en cierta época.
Claro. patrocinado por Mira. Dog Chow y todo, era, o sea, hacía tours por Venezuela, una cosa magnífica. No, mira, Eh, yo pero admito, hoy en me día declaro no, ignorante. honestamente no sé qué es de su vida. Mira, y ahí te formaste con él y después pasaste al grooming, que además como medio a regañadientes, como que, coño, déjame, necesito sobrevivir y déjame Sí, meterme en esta vaina, pues hacemos unos cobres mientras tanto y después trato de volver, ¿no? Pero en el camino te diste cuenta que la cosa era interesante y que empezabas a modificar conducta a través del grooming, que es una vaina que a mí me parece bien interesante los groomers porque no sé si todos, pero obviamente los groomers que son más pro y que un poco como que se dedican más a ir con el perro y a leer al perro, coño, terminan siendo en parte entrenadores en el momento del proceso sí, de trabajo con el perro, ¿sabes? Como que, y incluso una vez tuvimos acá a Bianca Salame que también en algún momento hizo formación de educación canina para poder, tú sabes, integrar esos conceptos al grooming cuando tenía perros de ese tipo que le intentaban morder, que le intentaban lanzar, se estresaban, que se asustaban, que no sé qué. Entonces yo creo que a veces el trabajo del groomer termina siendo mucho de educador canino sin saberlo, al menos en la práctica. Terminan haciendo modificación de conducta y no lo saben. sí, sí, sí. Eh, No, y entonces, de hecho yo me atrevería a decir que es un trabajo tan pesado que puedes, digamos, debes desarrollar habilidades de manejo, de entrenador canino, hasta de veterinario, porque hay veces que tienes que, por ejemplo, colocarle una medicina al perro, Ujú. cepillarle los dientes, o sea, esa manipulación cercana que muy pocas veces la tenemos nosotros en una sesión de entrenamiento. De hecho, cero, creo que cero. no es común. Nada, nada Eh, común, claro. y aparte tienes que hablar con los clientes, tienes que manejar en muchas ocasiones, y no es que vas a hacer un solo perrito y ya te fuiste a tu casa. Tienes Claro, que echarle bola con 10 por lo menos al día. Es un coño, es fuerte. Entonces terminas matadísimo. En ese sentido ahí, Fred, después de que tú como que dijiste, bueno, ¿sabes qué? Voy a dejar el grooming y voy a dedicarme más a los perros. Fue como, continuaste como, porque ahí la cosa es que no sé si en ese proceso te sumó en la praxis, como las habilidades empíricas que estás desarrollando como grupo, ver a la educación canina o tuviste que tal vez refrescar conocimientos, volver a estudiar, hacer un curso nuevo? No sé si en Estados Unidos incluso tienes que sacar algún tipo de licencia o alguna cosa para poder, tú sabes, ejecutar. Sí. ¿Cómo fue ese regreso? La verdad es que sí fue como que un choque de realidad, porque aparte de que decido encarrilarme de nuevo en el mundo de entrenamiento, em, tenía mucho tiempo sin hacer una actualización, una capacitación real, y Ujú. ya había empezado esta ola, esta secta, estos, estos están identificados por allá, los positivistas, ¿sabes? Extremos. Y cuando yo empiezo a dar contenido, digamos, con un perro agresivo, un perro que es difícil de manipular, empiezan también estos ataques con conceptos que yo en mi vida había escuchado, Ujú. ujú. que si, es que ya ni me acuerdo de todas las cosas que me decían, o sea, era como que, ¿por qué no te fijas en la neurolingüística que está y las señales de incomodidad del perro? Y yo, señales de incomodidad, o sea, más o menos. Y bueno, sí, en cierto modo, eso fue como un wake-up call de que, mira, Ujú. estás hablando en señas, o sea, estás hablando en cavernícola. Ujú. Y comienzo a hacer cursos y a seguir muchas cuentas de entrenamiento para refrescarme, ¿no? Y una de las cosas que más, que marcó, mejor dicho, un antes y después, fue mi segunda perrita, 11 años después, o sea, tenía 11 años sin criar un cachorro, y Wow. bueno, llegó esta carajita que está ahí atrás,
se llama Maggie, que está por allá dormida. Ella literalmente casi hace que me retire. Yo dije, no, yo no puedo con esto. O sea, esto es candela. Wow. Comencé a entender lo que era la genética, comencé a entender muchas cosas que daba digamos, mejor dicho, muchas cosas que ya entendía, pero que no conocía la parte técnica, científica, la Ujú. parte, el núcleo de las cosas, sino que era algo más, mucho más vago. Ujú. Maggie es una mix de pastor alemán, Rottweiler, Pitbull, Chow Chow, American Ah, tiene. Bulldog, o sea, Tiene de todo un es una poco. bomba, es una Sí. bomba y todas las características que puede llegar a desarrollar, yo no las entendía, no comprendía por qué era eh, tan intrépida, tan rápida, tan insegura, tan nervy, tan driving, o sea, entonces, digamos que fue un escalón de inicio para capacitarme como era, ¿no? Eh, y ya luego, cuando empiezo a darme cuenta de que, mira, yo necesito una manada también, porque si voy a entrar de lleno a este mundo, pues de nuevo al entrenamiento canino aquí en Estados Unidos, no puedo quedarme en dar asesorías a domicilio. O sea, Ujú. necesito también pensar en que es mi negocio, es mi trabajo que decidí em, emplear para el resto de mi vida, pues yo no, ya comenzaba a ver el efecto de lo que te comenté del grooming, que terminabas hecho verga, literal, desde las Claro. 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, cortando perros, el secador, el pelo, no sé qué. Y yo dije, yo no voy a aguantar 10 años más, ¿sabes? Y Ujú, bueno, ujú. ahí fue donde eh, completé muchas, como en los videojuegos, pues completé los niveles necesarios para abrir la academia, comenzar a recibir perros como eh, de hospedaje, pero para entrenamiento, que aquí se le dice el board and train. Ujú, ujú. Es una modalidad que antes yo no apoyaba. De hecho, no me gusta mentirle a la gente diciendo como que, mire, él se va a quedar conmigo aquí 2 semanas y va a salir siendo, no joda, el pastor alemán de Hitler. Claro. Yo soy muy sincero en ese sentido y le digo, tu perro va a entrar aquí, pero al salir, si no cumples, o sea, si no seguimos las regulaciones, va a volver a hacer lo mismo de antes o peor. Entonces, ahí fue, en ese sentido, fue el momento en que decidí regresar al entrenamiento canino, pero la peluquería sí dejó yo diría que tan relevante su participación como lo fue en el inicio el tema de los perros rescatados. Los perros Mm, rescatados mm. me dieron mucha osadía, mucha experiencia y reflejos. La peluquería me dio demasiado foco, como que saber identificar un perro de cerca, o sea, estudiarlo, pero aquí, Ujú, porque ujú. esta es la mesa y acá. Eh, y bueno, creo que es importante reconocer también las virtudes que tienen las otras ramas del gremio, Mm, porque lo hemos visto muchas veces, el veterinario eh, eh, le echa basura al entrenador, que no sé qué, o al peluquero, porque no es una carrera o algo por el estilo, y viceversa. Entonces, creo que eso me llevó a un nivel bien neutro en poder, eh, sí, conversar o poder entender lo que sucede en los otros espacios también. ujú. Que me parece bien relevante, porque a veces todos hablamos como desde nuestras propias trincheras nada más, ¿no? Como desde la perspectiva subjetiva de lo que estamos haciendo nosotros o de cómo lo estamos viviendo o viendo nosotros mismos, ¿no? Em, pero sí, me parece bien, bien relevante como ese proceso de, bueno,
ir experimentando, que de nuevo, no es la primera vez tampoco que hemos tenido invitados en donde su incursión en el mundo de la educación canina ha sido casi que empírica, ¿no? Es decir, algunos elementos muy puntuales teóricos, pero en realidad fue 85-90% de darle, que yo creo Sí, que en verdad al final las habilidades se desarrollan en buena medida es ahí, ¿no? En la Dándote, cancha. agarrando la sí. correa, o sea, y entonces eh, creo que a veces se mira un poco en menos el, tú sabes, el profesional que, bueno, hizo el curso básico y se quedó ahí. Nosotros somos a veces críticos de eso también, pero también entendemos que hay un montón de personas que de repente se quedan en el otro lado de la cancha, que es que, bueno, agarraron el librito y se hicieron un montón de cursos, pero no han tocado un perro jamás en la vida. Entonces, eh, Que obviamente todo ojo, tiene sus... también pueden ser incluso necesarios este tipo de personajes dentro del mundo, Claro. dentro Por supuesto. de la cancha, ¿no? Porque muchas veces, como yo lo percibo hoy en día, que en ese momento me da como una rechera, pero terrible que me dijeran, "Eso no, yo hoy en día puedo ver un comentario así y digo, bueno, él está viendo algo que de repente no estoy viendo yo. Bueno, O sea, justamente, bueno, diste en el clavo con lo que te iba a decir, que me parece impresionantemente genial y además es un paso de humildad que tú digas, estos buenos me están atacando, déjame entender y voy a ir a hacer unos cursos porque estos carajos están diciendo unas vainas que yo no entiendo. Claro. Y tú sabes que esta vaina no es frecuente, que tú No. digas, me están atacando a mí, que me afecta el ego, que me da rabia, que quién es este pendejo que yo ni siquiera conozco, un troll de mierda de internet que me está dejando un montón de comentarios estúpidos en mi cuenta de algo que yo estoy haciendo y que yo sé hacer porque ya tengo experiencia, porque no sé qué, porque tengo tantos sí, años o haciendo sea, esto, ¿quién, y hayas quién tenido la eres? humildad de decir, Josué 0.5. O sea, claro, exacto. Entonces que tú digas, bueno, pero este troll que yo no conozco, que no sé quién es, que está dejando la vaina en hate, que me está afectando el ego, que me está atacando y no sé qué, y tú puedas hacer un zoom back y tomar con pinzas, decir, bueno, aquí hay unos conceptos que yo no entiendo, déjame ir a hacer cursos y entender y estudiar. Creo que es un acto no menor de humildad que tiene un valor importante porque no todos lo hacen y yo creo que es relevantísimo. Muchos no lo hacen. Lo sabes. Me Ujú. parece no, un y breaking point ahí. puedo, incluso aún más, pues es que soy demasiado tan humilde que antes yo era ese, o sea, antes yo era como que, por favor, ¿qué me estás diciendo tú, huevón? O sea, pero es como te digo, también la experiencia en la cancha te da muchos, o sea, a veces te mete unos ganchos que tú dices, wow, o sea, esto salió, hay cosas que salen mal, cuando Mm, reciben mordidas, cuando muerden a otro perro, es como que, Dios mío, o sea, te hace una retrospectiva al punto donde, mira, si no le estás prestando atención a estas cosas que para ti no eran relevantes, pero que o sea, sabes que en el fondo te quedó allí como piñado, eh, vas a cometer de nuevo el mismo error. Ujú. mm, Entonces, y creo que eso es muy importante a la hora de cualquier cosa, cualquier actividad, pero en la línea de tiempo en que trabajas un perro, pues cuando ocurre algo que llama la atención, pues hay que echar mucho para atrás. O sea, hay que ver mm. cuál fue el posible detonante, hay que ver qué hiciste, qué no hiciste, qué hizo el perro. Y eso aplica mucho también para la vida de cada persona. O sea, te está pasando esto, pero ¿por qué? ¿Qué hiciste anteriormente que te llevó a ese punto, ¿no? Ujú. Claro, igual un poco como que eso, ¿no? Ese análisis más introspectivo, que bueno, un poco como que suena, que yo creo que no hay manera de no pasar por ahí, ¿no? A veces uno aprende como a los carajazos, ¿no? Te encuentras con un problema que no lograste resolver o que dices, esta vaina no está funcionando y no sé cómo coño entrarle a resolverlo. Eh, si uno no tiene la capacidad de decir, ok, no lo estoy logrando, en vez de decir es el dueño, es el perro, es que este perro está loco y no se puede resolver, o es que no, es que este guía no está haciendo las vainas, sino decir, no, hay algo que yo no estoy viendo, hay algo Exacto. que no estoy haciendo, déjame revisarlo y déjame ver a dónde más busco. De nuevo, yo Ujú.
me parece que es una práctica que todos deberíamos tener. Creo que es una, Es una porque habilidad es una, claro, que no exacto. todo el mundo desarrolla. Sí. Coño, marico, sí, exacto, es una habilidad. Qué bueno eso que lo Epa, está no digas diciendo. marico. No No, digas es marico. verdad, perdón por los mierdazos. Discúlpenme ustedes, señores, voy a tratar de hablar con un mejor léxico. Pero sí, efectivamente, como que tú lo puedes enfocar como decir, uno puede decir humildad, que es o puede decir también, esto es una habilidad, ¿no? Que además cuando uno la ve como habilidad, es desarrollable. Es decir, si no lo Totalmente. tienes, lo puedes construir. Y el hecho de Sí, construirlo, yo creo que efectivamente cae en ese rango porque es un tema de hábito, de tú parar y preguntarte, como ya va. Esto es el perro, esto es el guía, esto soy yo, esto es el ambiente, ¿qué es esto? Pero si tú por lo menos haces ese stop y tratar de analizar, por lo menos tienes más chances de o descubrir cuál es el punto débil o ver si eres tú y por lo menos trabajar en, en tus propias habilidades para mejorarlo, ¿no? claro. Y eso Sabes está que genial. ahorita que lo mencionas, digamos, sin buscarlo así, esa habilidad creo que la percibí por primera vez por parte de entrenadores K9 americanos, norteamericanos, pues. Ujú. Porque son, ¿sabes? Es otra cultura, es otro tipo de mentalidad, es un trabajo totalmente distinto también. Ujú. No es lo mismo ir a darle una sesión a su Quita, que vive con su mamá, con la abuelita, a meterte en un campo de fútbol americano a que 7 Malinois te revienten el sleeve. O sea, Mm, y esa gente es demasiado como que, mira, esto es lo que yo hago y ya. Pero sí me he dado cuenta que cuando alguien busca debatir, o mejor dicho, cuando haya algún argumento, ellos buscan el debate. O sea, no se pican, no es como que, bueno, ajá, ¿qué tienes que decir? Este es tu punto de vista, bueno, este es el mío. ¡Pum! Ya, muere. O sea, no es como que se quedan enfrascados y no, que mira lo que me dijo K9 Tactical, no es lo mismo K9 Off Leash, como que no entra en ese juego. mm. Y creo que poder, digamos, también aplicarlo muchas veces para mí, porque si no, pues es una cosa también que te puede volver loco. O sea, que me pasó, llegó un momento donde yo dije, ya va, necesito centralizar, porque estaba que sí, leyendo vainas de etología, de zootecnia, de no sé qué, de entrenamiento positivo, entrenamiento de castigo. O sea, ya era como que demasiada información y nuevamente es muy cliché, pero así lo decía César Millán desde toda la vida, siempre debes volver a tu base, Ujú. a lo básico en el sentido de que simplificar la ecuación. Eh, y esa es la filosofía que ha mantenido César desde el inicio hasta hoy en día. Y claramente la evolución es inevitable y se nota. Nuevamente en el ejemplo de César, antes era el, 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 el que metía los costillazos y el famoso sonido, y hoy en día tiene 100 entrenadores a su cargo trabajando con él, que tal vez él ni conoce la metodología que está implementando cierto entrenador, pero lo tiene allí. Como que, Ujú. mira, aquí está esta persona, va a hacer el trabajo que debe hacer, pero ya yo no, o sea, yo no voy a incursionar en ese mundo. Ujú. También es válido, o sea, evolucionar en ese sentido, creo que es lo que te da ¿cómo fue que lo dijiste hace rato? La habilidad Ujú. de Mm. poder, okay, de poder jugar con esas piezas en tu trabajo y Y tú bueno, sigues, salir exitoso. claro. ¿Y tú sientes que todavía, por ejemplo, César sigue siendo una referencia para ti de lo que hace? O es como, o ya lo ves con otros ojos desde que empezaste hasta ahora? Y no, obviamente César siempre es un Ah, tópico de debate, la gente le gusta o no le gusta, está de acuerdo o no está de acuerdo, y bueno, eso ya es otra cosa. sí, Pero desde tu perspectiva subjetiva,
¿Lo ves igual que cuando empezaste? Digamos, ¿lo sigues estudiando, sigues desglosando las cosas que haces? O más bien es como, bueno, esto fue una referencia para mí y simplemente se quedó como una referencia que valoro para mis inicios, pero ya no tanto. ¿O cómo ha funcionado Mm. ese proceso? César Millán siempre va a ser mi primer mentor, vamos a llamarlo Mm, así. ujú, Hoy en día no es una referencia en cuanto al entrenamiento canino. De ujú, hecho, me di cuenta después en el tránsito de todo esto que nunca lo fue, o sea, no, nunca fue una referencia de entrenamiento canino, ujú, fue una referencia de filosofía de vida, de filosofía de perspectiva, de filosofía de energía, filosofía de cómo sobrellevar los problemas, de que el problema en sí no es el perro, sino el entorno del perro. Ujú. Eso ujú, nadie lo decía. O sea, y él lo Mm, viene diciendo desde los 2000, desde sí, bien 1900 atrás. no sé qué. Ujú. Y claro, la gente que veía el programa se quedaba era con el, el, el sonido fugaz, que si veía el perro y también entendí muchas cosas después de lo que ocurría en el programa también, o sea, era televisión. ujú, Y claro. muchas veces, eso lo ha mencionado así como que muy vagamente, muchas veces la presión que tenía o que le exigía el canal de que, mira, haz algo impactante, Claro. pues, ahorca al perro ahí, qué sé yo. Entonces, claro, él hoy en día ya no, asumo yo que no hace eso, pero sí lo sigo teniendo como un ídolo porque no ha dejado de estar presente en toda la trayectoria. Cada Ujú, cosa digamos, que voy desarrollando siempre tiene un poco de su esencia. Eh, Ejercicio, disciplina, afecto, o sea, eso es como que un la himno pirámide. y que al Ujú, sol de hoy todavía sigue siendo un pie de apoyo para muchas personas. Entonces, en resumen, César es como una referencia más de filosofía, más ujú, filosófica. Claro, ujú, Es como más que Marco Aurelio, es entrenamiento. como, Ujú. exacto. Claro, sí, que y al final, Entrenamiento, creo que no tengo, hoy en día no tengo referencias, no es como que mi referencia son mis perros, básicamente. claro. Sí, que de todas maneras cuando se critica todavía al día de hoy a César Millán, lo que se hace se toma un clip de un programa hace 20 años. Exacto, es como que, bueno, o sea, Se critica el caso de Holly, que fue, no sé, hace 15 años pudo haber sido cuidado, si no más. Y ¿cuál fue Holly? evidentemente, Que hay la, el que la clásico mordió la que fue mano. con Ah, el protección de labrador. recursos, sí, sí, o sí, como el labrador Dora. Bueno, en fin, ese que le mordió Sí, la sí. mano porque estaba como con protección de recursos y Ajá, que es que, lo que es el único video que le machacan una y otra vez. Pero me Ujú, gusta esta aproximación como un influyente, pero desde el punto de vista filosófico, de la integración del humano, de la energía que tenemos que tener. Yo creo que esta tríada ejercicio, disciplina y afecto, mira, aunque la gente diga que no la considere porque odia a César Millán, lo está usando igual, ¿sí? huevón, claro, para yo. Mira, que debes decirlo. le pueden llamar enriquecimiento, no informativo y vínculo, pero es lo mismo. Mm, Sí. sí, 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 Caminata totalmente. cognitiva, Exacto, juegos paseos. de Ujú. olfateo y música para dormir. Ajá, ejercicio, disciplina, efectos, ahí estás, ya. Yo Una todavía rutina. la uso. Yo creo que de las cosas que yo uso directamente para mis clientes, como, y así, lo uso tal cual. Lo que pasa es que cuando hablo un poco de las cosas, de las necesidades del perro, casi siempre se usa como la pirámide de Susan Friedman que hizo de, tú sabes, creo que es Susan Friedman, Gustavo, la que hizo la Ujú, pirámide, ujú, esta, ujú. Me parece que que sí. es la que más se usa, ¿no? Que es como una traslación de la de Maslow. Pero a mí me parece que para la gente común, digamos, es mucho más eficiente, es mucho más efectiva, es mucho más digerible entenderla desde así, literal, esa misma tríada de César, que esa sí yo sí la sigo usando tal cual, porque me parece que es súper acertada, ¿no? Es como una vaina que, bueno, tiene los tres bloques de las vainas que tú necesitas para que el Simple perro esté... y claro. Y es que Es, eh,
muchas cosas de las que digamos, César Millán aplicó desde el inicio no fueron tampoco casualidad. Yo he leído y he consumido mucho contenido que no tiene nada que ver con perros, pero de repente Deepak Chopra, por ejemplo, Ujú. tiene artículos o episodios, no sé cómo llamarlo, donde estuvo con César Millán. O Sí, sea, yo creo las que referencias viene de bien de ahí, tres sí. palabras, tal, o sea, todo eso él lo hizo desde esa perspectiva. Y Ujú, pues sí, por sí. eso marca. Sí, totalmente. Igual es una estrategia también inteligente lo de tener todo en tres cosas, ¿no? Ejercicio, energía, afecto. Él tiene otra, es como Eh, amor. Tiene puras vainas que son como en tres términos en cada sí, los cosa. En valores de cada... los perros, respeto, confianza y amor. Ajá, eso. Eh, Es como, no mirar, no igual, hablar, no tocar. claro, las O tres sea, reglas. y es que, bueno, como te digo, él lo hizo todo consciente. Sí, sí, total. Que A mí me tal parece que igual vez son estrategias mal bien o bien, pensadas. pues fue Sí, lo sí, que tenía en el momento. Pues, y ya, déjenlo claro. quieto, ya es un señor. Coño. Eh, y a ustedes les Princesa. influyó él en algún momento en sus carreras o soy el único fan enamorado Mira, no, No, fíjate, en mi caso no. yo tuve, todo esto está publicado en el primer libro del 2024, que se titula Lo que nunca te abandona, lo pueden conseguir en Amazon. Pero efectivamente en mi caso Espacio yo recuerdo comercial. que hubo perros, pero el perro que mi mamá cuidaba y que a veces se portaba bien, a veces se portaba mal, ¿vale? Y no fue sino ya hasta la adolescencia, más o menos, que empezó a salir este programa yo lo veía como traducido al español en una televisión local Claro. en su momento, y Soy y el yo creo que me encantador de marcó un antes y perros. después, empecé a seguirlo, me llamó la atención, típico que con el primer perrito que uno tuvo, más o menos como en esa época, empezabas a hacer el ch y el marcaje y cosas por el estilo, y a mí me motivó mucho a 1, a tener perro propio, y 2, a hacer algo con el perro más allá de solo tenerlo, es decir, entrenarlo, educarlo, hacer Mm, algo, ¿vale? Ujú. Y fue allí donde por casualidad caigo con un entrenador, canino también allá en Venezuela, y ahí empecé a formarme y de ahí hasta ahora. Entonces, pero cosas como que yo no estaría aquí el día de hoy si no hubiera sido porque me topé con el programa de César en algún momento. Son como claro. esos puntos como de la historia que marcan un cambio de rumbo. Sí, Y muchísimo respeto, nosotros estaríamos encantados de tenerlo aquí en el podcast y poder conversar con él, será el claro. capítulo de Un cierre del podcast y saludo más nunca. a César Sí, Millán. es como un hito, obvio, sí, obvio, sería un hito, Sí, por supuesto. absolutamente. Sí, Es que es un personaje muy importante, independientemente de que el weón no sea lo que sea, que no es un científico, que no es el neurocientífico de los perros, que no sé qué, da lo mismo. El tipo es un punto, es un antes y un después de César para el mundo de de la sí, industria canina. Absolutamente. Te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, el tipo forma parte ya de la historia como de la educación canina, desde que arrancó esta mierda con Conrad Most hasta, o sea, y después William Killer y no sé qué, y todos los demás, pero ya el tipo, es decir, yo ya diría pasó. que es la referencia global que, que fue más influyente en, en su época. Contemporánea, O sea, totalmente, yo totalmente, sí, sí, claro. conozco, hay personas que en su vida han tenido un perro y siempre, me imagino que se lo han dicho ustedes también. Ah, tú entrenas perro, tú eres como el chavo este, Pero como claro, el encantador de ¿cómo se perros. llama? Manuel, César Manuel, ¿cómo es? César, Sí, sí, sí. César Millán, el encantador de perros, coño. Eh. En Radio Rochela había un programa, o sea, es como que, ya, Sí, tal cual, tal cual. Efectivamente, yo creo que es como, de nuevo, es un personaje que ya quedó como en la historia de la educación canina para siempre, independientemente sí, que haya sido relevante o no para los ya profesionales, porque de repente una persona que, no sé, que ya era entrenador en esa época, que hacía IGP o qué sé yo, ya estaba súper metido en la industria y qué sé yo, era alumno de, ¿cómo es que se llama? Qué sé yo, de Michael Ellis o alguna línea de estas. Obviamente es como César no representaba nada para ellos, pero claro, para el resto del mundo, coño, ¿sabes? Te iba a conocer
demasiado. Claro, y puso el spotlight el poder utilizar todo este conocimiento que venía del deporte, venía bla, 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 digamos, como al uso del día a día. Sí, total. Es decir, Exacto, con mostrar Azuquita, de la señora Nelly, de la vecina, un ahí había proceso algo que se podía hacer. doméstico. Ujú. Porque Sí. imagínate tú, no, mi perro es un maltés. Sí, voy a dejar llevarlo a la academia de K9 de PSA Protection. No, no, no tiene Claro, claro. sentido. Sí. ¿Entiendes? Y hablando de eso, eso que estás mencionando ahora, como estás hablando del PSA, ¿algún momento te has planteado, porque sé que a veces te he visto con mangas, no sé qué, como que te gusta ese tema de los deportes, has incursionado por ahí, tienes algún interés por esos lados? Mira, no voy a decir que no, porque siempre me termina llevando a donde digo que no quiero incursionar. Em, pero me O sea, tocó tú aprender. mismo te contradices de que no, yo no quiero, pero sí terminas yendo. Sí, sí, exacto. Ejemplo, desde siempre he dicho, yo no voy a tener Cocker Spaniel. Bonita resultó ser un mix de Cocker. O sea, y tengo dos Cockers más. O sea, ya es como que bueno. Eh, pero por ese lado, incursioné en ese mundo por Balto principalmente. Ujú, Y más que todo fue algo muy jovial para poder mantenerlo a él estable. ujú, Porque si él es un perro con demasiados, vamos a llamarlo así, demasiados issues. ujú. Tiene una carga genética muy, 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 muy pesada y tengo tengo que mantenerme siempre a tope con ese tema. No me veo ahorita desarrollándolo como a manera profesional, pero creo que sí me he imaginado un par de veces de repente haciéndolo como una parte de, ¿sabes? Ujú, De drenar yo. Como que ujú. esa adrenalina, esa testosterona ahí, si no joda, disparada, Como un hobby para ti. es bien de pinga. Sí, es muy de pinga porque es como un deporte extremo. O sea, Ujú. tienes aquí una vaina y nada más te estás separando en un pedacito de yunta como que de que te vuelvan leña el brazo. Claro. Y bueno, Balto también me ha enseñado demasiadas cosas. Ustedes escuchan como una interferencia. Como un zoom de pronto. Sí, pues Se yo creo que oye. es aquí por mi casa que ahí están cortando el jardín afuera. Ah, ok, ok, no, pensaba Ah, que era Román es como Puede una ser, señal. perdónenme, debe ser No, eso, no, no, debe no, ser eso. tranquilo. abrí el micrófono, señor Invita a esa gente jardinero. también. Señor jardinero, por favor, deténgase un ratito. Por favor, amigo mío. Mira, le hicieron caso. Mira, Mira, qué Ok. bueno, qué amable. Amante de los y perros, el señor jardinero. yo que muteé el micrófono. Ah, no, bueno, es un mundo que, que quiero reservar para en algún momento de repente hacerlo a modo jovial, pero sí es súper interesante. Antes no me llamaba la atención en lo absoluto, pero por Balto y por digamos, siempre te va llevando a conocer el mundo de perros, siempre te va llevando a conocer cosas que tal vez no son, no están en tu ideal en ese momento, pero creo que vale la pena empaparse de mucha información que también puede servir. A mí me ha servido mucho con los Frenchies, con un pitbull consentidísimo o un pitbull rescatado, aplicar bite work. O sea, es una cosa que como que los conecta allí y claro, se unen ya la parte cognitiva, ya la parte de genética, pero es bite work, o sea, es morder y canalizarlo. Eh, entonces sí vale mucho la pena como que resaltar esas técnicas que no aplican en el mundo doméstico, pero que el perro le funciona. Y Ujú. al final eso es lo importante. Está bueno, está bueno. Y bueno, un poco como para ir ya un poco más medianamente cerrando.
Que fue lo último relevante que pasó entre tus cosas, ¿no? Que justamente tuviste un accidente balto y justamente, bueno, un Sí, tema de mordida. Cuéntanos un poco como, Ahí tal vez tienes la mordida. desde Oh, pero te dejó ahí está, marca, fue heavy, ¿no? una marca importante. Para quienes nos están me- viendo en YouTube, en Spotify, vayan a YouTube para que vean. Pero fueron, Ahí está. ¿cómo fue eso, Freddy? ¿Qué fue lo que pasó allí? bueno, fueron 14 puntos en el brazo. eh, Mierda. Me fracturó la muñeca y literalmente, creo que me agarró una venita ahí importante, alguna cosa, porque, o sea, era como el mundo de Mario Bros en sangre. Una cosa Mierda. terrible. Eh, y nuevamente, rescatando lo que hablamos hace rato, fue una especie de wake up call, porque yo, eh, digamos, he atravesado los últimos años, básicamente desde que murió uno de mis perros, en el 2023. Ahí hubo como un declive, un movimiento muy, muy feo a nivel emocional en mi vida. Y pues en ese momento, cuando ocurrió lo del accidente, yo no la estaba pasando bien. Mi manada estaba como que muy, muy frustrada, todos estaban angustiados, era como que una carga de muchas cosas. Y dos perros, dos de mis perros tuvieron una riña. Y, y yo estaba dentro de la casa, ellas estaban en el patio, Balto estaba en el patio también, pero por allá en su mundo. Y cuando yo escucho la riña, la reacción de una persona que, digamos, tuve la reacción de una persona que no sabe absolutamente nada de entrenamiento canino. De entrenamiento, claro. Salí gritando, pegando gritos, como que muy, muy reactivo, muy explosivo. Y claro, Balto, para que lo comprendan, desde su mundo, él, su ascendencia, o sea, sus abuelos, tatarabuelos, todos son marines en Puerto Rico. Mm, Y, y él tiene un toque, ya, o sea, aparte de todas las cosas que vivió, él no es un perro sereno en lo absoluto, es demasiado volátil y explosivo. Y, 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 y lo es así por toda la información que viene de su historia. Cuando yo salgo en ese mood, él estaba en la parte de atrás de la casa y cuando identifica la situación, así tipo Iron Man, pues, o sea, hay un loco pegando gritos, eh, hay una riña, una pelea, nada, actívate. Y él se vino desde allá, él no le importó las perras, o sea, él vio fue que yo Ah, porque él no estaba, estaba, él no era de los perros que estaba riñendo. Él se vino como no, un sheriff de otro lado a meter orden en el perro. Ok. exacto. Y claro, él escucha la situación y es un poco irónico, pero si no hubiese tenido un poco de esa estructura de mordida, pues capaz y me hubiese mordido la cara, qué sé yo, aquí en el, ¿cómo es que se llama esta parte del cuerpo? El El torso. torso. ujú. Ujú. Eh, todo su ataque fue acá, ¿no? El brazo, Claro, él claro. viene, me agarra con esa euforia, nos vamos al piso y él estaba en el bike board, o sea, estaba pero Claro, ido. Y yo también, obviamente, cuando me di cuenta de la situación, yo digo, no puedo dejar que me sacuda". claro, Y lo que hice, y no, cuando nos caemos al piso, lo que hago es agarrarlo así, con esta otra mano, y bueno, modo bestia los dos. O sea, y yo lo mantuve aquí apretado y él fue tan, tan, tan dándome. Me paro con él y me lo llevo a otro lado más tranquilo de la casa, pero a Co- todas estas yo estaba todavía con él encima. con el tipo pegado en el brazo. Sí. Mierda. Ok. Y claro, todo esto ocurrió, ¿qué te digo? En 45 segundos. Claro. Pero Sí, claro.
cuando lo veo, que yo digo, no, Balto está pero hecho un demonio, y tengo yo también un momento de claridad, le digo, enough, que es como que basta. Ujú. Y el bicho hizo así como los zombies cuando les inyectas el antídoto. Ujú. Entonces como que, mierda, y me miraba y claro, ahí yo lo suelto, le lanzo un poco de vainas por si acaso se me viene encima otra vez, y ahí me doy cuenta que, bueno, estoy sangrando terriblemente, y él andaba detrás de mí como que, ¿qué pasó? Como, o sea, él no Mierda. entendía qué había pasado. Ujú. Y mi, ahí lo siguiente fue que lo guardé en mi camioneta, que ese es su espacio favorito, tiene una jaula allí y todo. Mientras mi novia y mis compañeros que trabajan acá separaron a las otras dos niñas y las guardaron. Ellas hicieron muy buen trabajo, la verdad. Y bueno, cuando ya se despejó el área de los perros peleones, todos los vecinos de la cuadra afuera como que, "Ah, ¿qué pasó?" y tal. Y yo ya a punto de desmayar. Me hicieron un Mierda. torniquete, tal, y llegó la ambulancia. Y de ahí, bueno, me llevaron a emergencias. Fueron, sí, como dos o tres meses de recuperación, o sea, cíclica, porque era las heridas, más la fractura, más la inmovilización. O sea, esta mano, no te imaginas el uso que le das a una mano o a la muñeca como tal durante todo el día. O sea, Ujú. echarte champú Ujú. era una odisea, o sea, era así como que, wow, impresionante. Pero bueno, ya la verdad es que creo que Balto me dio de sus genes, porque me recuperé bastante bien y ya la puedo usar al 100% y todo. Que igual es heavy, weón. ¿Qué pensaste, sentiste y después reflexionaste viendo para atrás todo ese evento? Porque, digamos, no es un evento menor y yo creo que aquí es donde cualquier hater, sin tener mucho contexto, diría, ah, bueno, pero es que viste, ahí está, es que eso tú tienes ¿cómo fue que le dijeron a una amiga de nosotros? Tienes el vínculo enfermo con tu perro, tienes, sí, Ujú. pues, de palabras pendejas, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. perdonen para No, las personas que hablamos me lo de dijeron groserías. muchas veces. Me imagino. Entonces, claro, es muy fácil criticar sin entender el contexto, pero eh, ahora estando más como dentro de tu cabeza, ¿no? ¿Qué fue las primeras cosas que pensaste? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Y cómo lo reflexionaste después? ¿Cómo lo analizas ahora ya mirando para atrás de ese evento? Porque aquí seguramente hay un montón de aprendizajes que las personas pueden sacar de un evento como ese, ¿no? Sí. Aprender lo demás, porque también, también se aprende por experiencia ajena. Claro, no, no. Yo lo primero que pensé fue, em, o sea, antes de hacerlo, como que hacer el anuncio de lo que pasó y todo, yo dije, wow, la cagué. O sea, de verdad me sentí como que les fallé. O sea, les fallé a mis perros. Y la Eh, culpa también, ¿no? No la es culpa es como un que, ratazo. mira, Balto o sea, yo me decía, Balto te mordió porque tienes 2 meses sin trabajar en la mandíbula, güey. O sea, ¿cómo es eso posible en un mundo de entrenamiento canino, de un entrenador y tal? Esa conversación conmigo era muy, eh, muy de azote. O sea, me daba a mí mismo demasiado eh, sin piedad. Ujú. Fue cuando lo hago público que digo, bueno, esto fue lo que pasó, que yo veo la respuesta de la gente, que honestamente fueron, o sea, una ola de comentarios bien eh, Heavy, me empáticos, imagino. o sea, como que, Ah, okey. wow, qué arrecho, gracias por decirlo. eh, E impresionante que aceptes que fue tu error y tal, como que, wow, ya va. Ahí hubo un cambio de mood y creo que eso me motivó mucho a, a entender de que yo no es que lo estaba haciendo mal,
sino que estaba haciendo lo que podía. Eh, Ujú. no todo el mundo tiene 7 perros atendidos, ¿sí? Y bueno, de ahí en adelante ocurrieron muchas cosas que no habían ocurrido eh, anteriormente, como por ejemplo Don Omar, que es mi, o sea, es mi ídolo desde que soy niño, eh, mi cantante favorito y todo, enterado del peo, o sea, que Balto, un saludo a Balto, o sea, me comentaba los posts y yo como que, "What?". Verga, Verga. va. De hecho, lo conocí hace poco y el carajo eh, me habló de que él también es entrenador de perros, Ah, coño. que lo hizo Esa por vaina. hobby, o sea, por pasión, que conoce a César Millán, que tiene un video con César Millán, y yo así, ¿qué es Mm. esto? Em, y ya después de que ocurre el accidente, que empiezan las curas, que es lo peor, o sea, las curas, la recuperación, todo eso, yo decía que esto, o sea, que las cicatrices sean un recordatorio de que la pudiste perder al 100%, capaz y ni siquiera la contabas, pero que este dolor sea también el punto de inicio para retomar lo que tenías. O ni siquiera para retomar lo que tenías, sino para construir nuevamente una esencia de lo que ya habías construido. O sea, como Ujú. renovarlo, como darle vida otra vez a ese personaje pre-HP que estaba bien apagado ahí, pues, y que yo decía, yo pensaba que era imposible revivirlo y ocurrió con un escenario súper lamentable. Entonces, dije, no puedo esperar a que ocurra otro escenario lamentable Ujú. para poder darle forma a todo esto, ¿no? Entonces, creo que esa fue el punto de quiebre para muchas cosas. Eh, para retomar mi vida, para darle otra vez vida a mi manada, para abrazar lo que estuve construyendo y seguir ese camino. Y bueno, Está bueno. creo que no es el típico cliché de, no, lo que pasa es que un día me desperté y dije, ya es hora de tomar riendas en el asunto. No, o sea, hubo sangre por medio, ¿sabes? Para darte cuenta, claro. Claro. Exactamente. Fue un nuevo wake-up call. Ya no fueron comentarios de haters, sino fue la mordida de alto, ¿no? Exacto. Pero, pero bueno, está de nuevo. Creo que pasó otra vez el mismo patrón, que fue como admitir una cosa, incluso públicamente, y decir, mira, pana, ¿sabes qué? La cagué. Que de nuevo, no es fácil, bueno, sobre todo en una Ujú, era ujú. tan dura en las redes y qué sé yo. Creo que son pequeños actos de valentía de decir, "Bueno, coño, ¿sabes qué? La estoy cagando y tengo que mejorar esto". Y que pueda ser utilizado como un episodio de aprendizaje, ¿no? Para los demás, está bueno. Así que Sí, miren, ahí está. exactamente. Para los que estén en YouTube, van a estar viendo las perritas de Ujú. Frecha en este momento, dándole besitos en la cara. Este Maggie la piraña. Está muy linda. Bueno, la verdad es que bien interesante tu historia, Fred. Gracias por compartirla con nosotros de nuevo. Eh, yo creo que es bien valorable eso de, tú sabes, mostrar ciertos procesos que de repente otra persona capaz no muestra y se la guarda porque tú sabes que cómo me van a destruir, ¿no? Se valora mucho eso y un poco, bueno, ya creo que acá un poco ahí para terminar cerrando sería como, bueno, ¿qué tienes pensado ahora, no? ¿Cuáles son, cuáles como Próximos los planes. próximos? ¿Dónde vamos a ver Exacto, a Freddy en 4 o 5 años? exacto. Bueno, se vienen cositas, gente. Eh, em, la verdad es que estoy volviendo un poco a mi base. Quiero retomar
mis orígenes de entrenador canino, asesor, coaching. Ujú, Hice por mucho tiempo el Board and Train, que a pesar de que es algo rentable, no es lo que me llena, mm. porque a mí me mueve mucho el enseñar, la exposición, para no decir el faranduleo. Y me muevo, o sea, me desenvuelvo muy bien hablando en público, cosa que fue aprendida. Y digamos que quiero trabajar de aquí, proyectándome a hacer tal vez eventos, hacer Ah, bueno. charlas, no clases grupales, sino como, ¿cómo se diría esto? Talleres. Sí, un taller grupal. Ujú. Dilo en inglés. No, Ahí es te que no me ayudamos. llega ni siquiera la palabra, o sea, no es un show, sino una exposición, ¿no? Algo Ah, así, ya, ok. como Ok. Una hacer un, exhibición. un seminario, Un eso, seminario. un Eso es un seminario. seminario. Sorry, es que a veces se me olvida el español. Eh, quiero proyectarlo a eso, quiero hablar más sobre mi experiencia con mis perros, Ujú. eh, dar como un pequeño eh, sketch de cada uno, ¿sabes? Quiero enfocarme en dar a conocer más sobre mis procesos, mi experiencia y todo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Fred, muchísimas gracias por habernos otorgado este espacio para las personas que estén ubicados en Miami, estén buscando un educador canino con el que se sientan conectados con sus raíces. Pueden ubicar aquí a Freddy, mejor conocido como Fred HP en Instagram. Y Freddy, no sé si hay algún otro espacio en donde las personas te puedan ubicar o alguna otra cosa que quieras agregar. Em, Realmente mi único, mi única red social relevante es Instagram. Ujú, La página web está casi lista. Y bueno, TikTok, ujú. también tengo TikTok, pero no vayan a las publicaciones del 2020, no vayan. No, no Abriendo es, no. TikTok 2020. Sí, ya, O exactamente. sea, sí, sí. Y es curioso, TikTok tengo casi 1 millón de seguidores, pero Ah, es como que, mierda, ok. Perdón por pero los no tacazos, la, perdón. no la muevo mucho, no la uso actualmente, pero en esas publicaciones de hace unos años atrás, era TikTokero de estos 4K, o Duro. sea, sí, sí, 4K. sí. Bailecitos y todo, por eso no hay. Pero bueno, forma parte Van a empezar a del aparecer un poco de crecimiento. likes de esos videos viejos de, Sí, 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 sí. mira, 3.8 millones de visualizaciones. Yo sí me fui al 2020. Mierda. Para que Está tú veas. buenísimo. Bueno, ya lo sabemos entonces, no se vayan a las publicaciones del 2020 de TikTok de Fred. Gracias, Fred, por haber estado acá con nosotros. Gracias por habernos Gracias a otorgado este ustedes. espacio. Y bueno, por supuesto, a los que ya saben, entonces, lo pueden conseguir como Fred HP en TikTok y en Instagram. Y bueno, muchísimas gracias por habernos ayudado a cubrir un nuevo espacio contigo y contar sobre tu historia que estuvo bien interesante. Muchísimas gracias, Fred. Gracias a ustedes, Gracias, Fred, que muchachos. estés muy Admiro bien. mucho también el trabajo que hacen. Creo que a pesar de que no nos conocemos desde hace tiempo ni nos hemos visto en persona, creo que tenemos bastante en común y una manera de trabajar bien marcada que se realimenta. Y bueno, por eso un saludo a los haters, que aquí estamos nosotros tres para darles bien de frente también. Porque Buenísimo, Fred. ustedes Bueno, también, ustedes también lanzan sus pullas por ahí De controversia. cuando en bien cuando. discretas. Sí, De vez en Y yo, cuando, de y vez en yo cuando. comentando ahí que, con mi madre. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo, Fred. Y bueno, nada, entonces vamos a ver No, si ojalá podamos hacer un nuevo espacio contigo en otro momento. esta es Y Hilary. gracias por habernos entregado esta hora de tu tiempo. Que estés No, súper bien. tranquilo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Estamos en contacto. fíjate. Cuídate. Chao. Que estés súper. Chaito. Muy bien, Roman Urrutia, ¿qué tenemos el día de hoy? Un vacilón, Fred, ¿ya? Más orgánico que nadie.
Perdones por los verdazos, señores, discúlpenme por lo que les incomoda, pero bueno. Exactamente. Bueno, nada, gracias a ustedes, chicos, por haberse quedado hasta el final de este episodio. Recuerden que si hay algo de estos episodios, incluyendo este, que les haya gustado, compártanlo, denle a la campanita y suscríbanse si nos están viendo en YouTube, denle like al video si nos están viendo, dejen en los comentarios, así es para decirnos, no me gustan tus mierdazos, Román, está perfecto también, me encanta ver esos comentarios igual. Así que si están en Spotify, aprovechen y califíquenlo. Y bueno, gracias por haber llegado a este episodio y nos vemos de nuevo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. No, regresa, tienes que decir en un próximo episodio, nuevamente. Es verdad. Ok, voy de nuevo, perdón. Gracias por haber llegado hasta el final, exacto. Y nos vemos en un próximo episodio. Cuídense. Súper bien, como siempre, chicos. Cuídense. Chao. Gracias.